All right, guys, si no tienen Biblia, alcen la mano, por favor. Si no tienen Biblia, alcen la mano y ahorita les traemos una Biblia. Varones, no se olviden que este viernes salimos a California. You ready, brother? Amen. Tú ya llegaste. Amén. Salimos de aquí a las 10 de la mañana. So, no llegamos aquí a las 10, vas a llegar aquí a las 9:45. Amén. No, nada. Yo nunca llego tarde, so I don't know. Salimos a las 10, ese es el plan. Son 5 horas y medio, pero para tomar nuestro tiempo, go y tacos, antes de subir la montaña. ¿Te acuerdas del gallo giro? El gallo giro. So, ya tenemos los carros suficientes, so de eso no se preocupen. JC va a llevar la Suburban posiblemente si la necesitamos. Tu suegro va a llevar la van. Yo iba a llevar mi van, pero me la chocaron esta semana. Le dieron su buen golpecito ahí. Sabemos quién fue y rehusaron tomar responsabilidad. Yeah. So, Dios es bueno y lo dejamos en manos del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así es, Dios es bueno, lo dejamos en manos de Dios. Hermanas, le pedimos que estén orando por nosotros, por favor. Todo ya está cubierto aquí para el domingo, so, ya tenemos invitado especial, va a ser en español. So, por favor, solo porque los varones no estamos, no quiere decir que no vamos a tener servicio. Amén. All right, vámonos a Mateo 21, por favor, Mateo 21. Mateo 21. Continuamos caminando con Jesús y los discípulos, aprendiendo a vivir, amar, adorar al estilo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? So, llegamos a Jerusalén, finalmente. Entramos a lo que se ha llamado la semana de la pasión del Cristo o de Cristo Jesús. ¿Sí? Aunque nos quedan 8 capítulos en la vida de Jesús, solo quedan 5 días. La porción que vamos a discípulos que el plan es de ir a Jerusalén, pero que llegando ahí él sería entregado a los líderes principales y que sufriría en las manos de ellos. Pero vimos que hay un gran pero, que al tercer día él va a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Él va a resucitar. So, entramos a la recta final del Evangelio de Mateo. La semana pasada, si ustedes recuerdan, Jesús le dijo a los discípulos, nos dijo a nosotros que el Hijo del Hombre no vino para qué. No vino para ser qué, servido, sino vino para servir. Vino para darnos el ejemplo, vino para darnos el modelo, vino para enseñarnos cómo vivir. Tu vida, mi vida, si te llamas cristiano, hijo, hija de Dios, es de modelar, imitar ¿a quién? A Cristo Jesús. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, tengan esta mentalidad, ¿correcto? Nosotros hemos sido llamados a servir, no a ser servidos. Así como Jesús entregó su vida, así nosotros hemos sido llamados a entregar nuestra vida. Este domingo o esta semana estuve hablando con un compañero pastor que admiro mucho y me hizo una pregunta y me dice, tú en estos últimos días, ¿qué es lo que tú has notado que el Señor nos está enseñando? Y le dije, estoy notando que el Señor me está enseñando que tristemente hay mucha gente que según se llaman cristianos que no entregan su vida para Jesús, que no ponen a Jesús primero y el enemigo les ha engañado.
y se han convencido de que son cristianos, pero Cristo no es su primero. Estuve hablando con otra persona y estuve teniendo la misma conversación y me dijeron, pues que no han evolucionado a llegar a esa posición. Y les digo, ¿qué tal de los que se llaman cristianos que tienen 20, 30 y 40 años en Cristo? ¿Cuándo van a llegar a ese lugar? ¿Cuándo van a llegar al lugar de creer lo que dice la palabra de Dios? Jesús dice y nos dijo que no busquemos las cosas de este mundo. Él dice, pon primero a Dios y su justicia primero y todo se nos será añadido. ¿Cuántos dicen amén? ¿No nos dice eso Jesús? ¿Cuándo vamos a llegar nosotros, si te llamas cristiano, si te llamas cristiana, a aceptar lo que dice Jesús? Si es tu Señor, es tu Señor. Si no lo es, no lo es. O es tu Señor o no es tu Señor. O es tu Dios o no es tu Dios. O es primero o no es primero. Tu vida lo refleja, lo demuestra y lo enseña. Y Jesús vino y entregó su vida. Y eso es lo que Él nos enseñó. Y en estos últimos años, yo he notado desde hace 20 años atrás, cuando vine a Cristo, que estamos teniendo un cristianismo light. Un cristianismo light. Cristinos, no cristianos. Cristinas, no cristianos. Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, levante su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir o qué significa el negarme a mí mismo? Negar mis sueños, negar mis deseos, negar todo lo que yo creo que debe ser primero y poner primero las cosas de ¿quién? Él. Eso es lo que significa negarse. Jesús me lo dijo, llevo 20, 30, 40 años en Cristo, pero todavía estoy evolucionando. ¿Cuándo vas a llegar? ¿O será que no conoces a Jesús? Pablo lo dice. ¿O serás que nunca fuiste enseñado por Él? Pero es que yo he leído la Biblia toda. Pero es que tus frutos demuestran si realmente somos de Cristo de no o no. Cuando entreguemos nuestra vida a Él. A lo mejor Jesús tiene una palabra para ti hoy que sería: regresa a tu primer amor. Te has olvidado de dónde has caído. Te has olvidado de quién soy yo y cómo me amabas y cuánto yo era tu primero, y regresa a tu primer amor. Jesús dice: yo no vine para servir, para ser servido, sino para servir, para dar mi vida. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Dar nuestra vida como Jesús dio su vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar y vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene hoy para nosotros. Padre, venimos a tu presencia. Señor, tengo celo por tu iglesia, porque yo la quiero ver, Padre, en ese lugar donde tú eres primero. Tengo celo por tus hijos y tus hijas. Pero hay veces, Padre, es tan difícil decirle a alguien: hey, ¿qué ondas contigo? Porque todo el mundo se ofende ahora. Así que yo te pido, Padre, que tú nos hables. Yo te pido que tú cortes corazones. Yo te pido, Señor, que tú des una convicción tremenda, Padre, que sacuda y sacuda y sacuda. Al mismo tiempo te pido, Señor, que nos bendigas con tu palabra, que nos ministres. Que lo que tú dices en tu palabra no son sugerencias, sino es tu voluntad. Y eso de evolucionar, Señor, yo sé que tu palabra dice que tú nos cambias de gloria en gloria, pero hay no queremos quedar cortos. No queremos ser hoy como la higuera, Padre, que solo tenemos las hojas, pero no hay fruto. Por lo tanto, somos imitadores y solo somos como la cizaña.
Hoy, Padre, trae convicción. Hoy, Padre, penetra corazones. Hoy, Padre, que tu palabra salga como martillo para quebrar ese corazón de Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Mateo 21, empezando con el primer verso, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlas a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió, subrayan, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Denme un minuto. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús sabía que los líderes religiosos lo iban a arrestar, lo iban a condenar, iban a burlarse de él, lo iban a azotar y que finalmente lo iban a entregar a las manos de los romanos para que lo crucifiquen. Sin embargo, ¿qué aprendemos de Jesús? Que él tuvo el coraje y el valor de entrar a Jerusalén. ¡Wow! Él sabía que lo iban a golpear, que se iban a burlar de él, que lo iban a condenar, que lo iban a crucificar en Jerusalén. Y tu Señor y mi Señor tuvo el coraje y el valor de entrar. Y no solo eso, de declarar su persona de la manera más pública posible. Entrando como un rey, montado en un pollino, en una asna. El tiempo había llegado de Jesús declararse de una manera muy pública. Tenemos varias cosas aquí. Obviamente la primera es la entrada triunfante de Jesús. Pero más importante que eso es el cumplimiento de profecía. ¿Ves? Todo esto que pasó es para que se cumpla la profecía. Ya que la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén fue profetizada cientos de años antes que acontezca. En Zacarías 9:9, yo se los voy a leer, el profeta escribió: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y vemos a Jesús entrando a Jerusalén de esta manera. Lo vemos entrando justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino. Y este evento, como nos damos cuenta, la mayoría de la multitud participó. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros estaban cortando ramas de los árboles, los tendían por el camino. Y la multitud iba delante de él y gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. Bendito aquel que viene. Esto es lo que estaban gritando: bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Todo esto honrando a Jesús como Mesías. Todo esto el pueblo honrando, adorando al que venía en el nombre del Señor. Lo más interesante de esto, familia, que tenemos que entender que Jesús está entrando a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta de la Pascua.
¿Por qué es importante? Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús es el Cordero ¿de qué? De la Pascua. El festival de la Pascua es cuando se hacían ese sacrificio. Se recordaba lo que había pasado en Egipto, ¿recuerdan? Cuando el Señor había mandado el ángel de muerte y mató a todo primogénito cuyas casas no estaban cubiertas de sangre. Y tenían que asar el cordero y comérselo. Y Jesús es el Cordero de Dios. Y Jesús entra a Jerusalén y la gente lo ve como Mesías y lo honra. Y Él está entrando y el pueblo no lo sabe. Ellos están esperando un Mesías, un liberador que los va a quitar de la mano opresiva de Roma. Pero lo que ellos no sabían, que Él venía a quitarnos de la mano opresiva del pecado y de liberarnos de la muerte. Y viene Jesús entrando en este pollino, listo como el Cordero de la Pascua para ser sacrificado, para que tú y yo tengamos vida en Él. La multitud gritaba: Hosana, sana el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana significa salve. Salve ya. Salve ya, salve ya al que viene en el nombre del Señor. Tristemente, en unos días más adelante, este grito de Hosana se va a convertir en un grito completamente diferente. Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Miremos el verso 12 porque me encanta. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían. Subrayan, compraban y vendían. Porque tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las escrituras. Él echó afuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está. Siento como una flecha entró en mi corazón ahorita. Cuando alguien me dice es que están evolucionando. No, escrito está. Escrito está. Pero es que ahí se encuentran ahorita. No, escrito está. Jesús dice: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, levanta tu cruz y sígueme. Escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Escrito está. No puedes servir a dos amos, o amarás a uno y odiarás al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. Escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. La casa de Dios, el templo, Dios nos los había dado a los hombres para hacer un lugar donde el hombre y la mujer podían venir a acercarse al Señor y tener comunión con Él. Pero la corrupción tristemente había convertido la casa de Dios, y lo que debía haber sido una casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones. Los líderes de Israel, que habían sido llamados a proteger e instruir al pueblo de Dios en los caminos de Dios, se habían corrompido y permitían el abuso espiritual del pueblo. Ven, porque la adoración de Dios bajo la ley giraba sobre un sistema de sacrificio. Los líderes religiosos permitían el abuso del pueblo solo para llenar sus bolsas de dinero. Ejemplo, tú venías a adorar a Dios y vamos a decir que venías con un cordero. Un cordero que tú había nacido en tu hogar y que cuando tú lo inspeccionaste estaba perfecto. Y este iba a ser el cordero de Dios. Y tú venías y lo ibas a sacrificar y iba a ser tu adoración. Pero antes de entrar lo inspeccionaban los sacerdotes afuera, como con una lupa. Aunque no tenían lupas, pero como con una lupa, y buscaban el defecto menor. Te decían: ese cordero no lo puedes sacrificar, pero tengo un plan y una solución. Te puedo vender este. Y luego te quitaban tu cordero, te vendían otro
Al próximo día, ahí andaban vendiendo el tuyo también. ¿Ah? Venías con una paloma que afuera del templo comprabas y te salía como en $4, vamos a decir, pero cuando entrabas inspeccionaban tu paloma, esa paloma no sirve. Pero no te preocupes, ahí tengo otra, solo te va a costar $70 adentro del templo. Un abuso espiritual. Nunca era reconocido tu animal como limpio. Nunca. No te quedaba otra que comprar lo que se vendía dentro del templo. También el cambio de dinero, ¿ves? Tú no podías venir y dar dinero regular. El peso mexicano, el dólar americano no era aceptado en el templo, solo el ciclo del templo. Tú tenías que cambiar tu dinero regular por la moneda del templo, por el ciclo. Tú has ido a México, llevas tu dólar, y si vas y cambias, ahorita de estar que a 18, 19, algo así. A veces me lo han cambiado por 21, pero hay veces quieren tomar a ventaja. Fuimos yo y mi esposa, cuando fuimos a Peñasco a comer marisco, solo me dieron 15 en el restaurante. 15. Y eso que me fue bien. Bueno, tú ibas al templo y hacían lo mismo. Todo esto ocurría en el área conocida como el área de los gentiles, donde los no judíos, los enfermos, los cojos, los ciegos, que querían adorar a Dios, solo podían adorar a Dios en esa sección. Pero con toda la bulla de comercio ocurriendo en esta área, era imposible. Era imposible. Calvary Chapel tiene un estilo de enseñar que no permitimos que los niños estén aquí adentro por una razón específica. No es que no los permitimos, sí los permitimos, pero tú ya sabes lo que pasa. Tú estás enfocado en la palabra y viene la distracción, ¿correcto? Ahora imagínate toda la bulla. Tú vas y quieres ir a adorar a Dios y están vendiendo pájaros por aquí y otros aquí están cambiando, y es una venta y venta y... Pero viene mi Señor, tu Señor. Me encanta, porque Jesús tenía celo por todo lo que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escribe eso en tus notas. Jesús tenía celo por todo lo que es Dios. Y el apóstol Pablo me dice que yo imite a Cristo. Él tenía celo por todo lo que es Dios. Y él entra en el templo y ¿qué hace? Revolca todo. Oh, me encanta. Pero es que Jesús es amor. Amén. Amor a las cosas de Dios. Amor a las cosas de Dios. Él viene y me encanta. Y viene y mientras está revolcando las mesas, él dice: mi casa. Mi casa. Wow. Será llamada casa de oración. Pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Soy limpia casa, vamos a decir. Y Jesús nos está enseñando que la casa de Dios debe ser exactamente lo que Dios creó. ¿Cuántos dicen amén? La casa de Dios no es una casa de negocio, es una casa de oración, es una casa de adoración, es un lugar donde el pueblo viene y se acerca con otros hermanos, hermanas, para venir y adorar al Rey de Reyes, al Creador de los cielos y de la tierra, al que nos ama más que nos amamos nosotros mismos, el que dio su vida por nosotros. Ahora, ¿Dios permite para los gastos del templo? Claro que sí, pero no de la manera que se estaba haciendo ahí. Dios provee para el sustento del sacerdocio, sí. Dios provee para los que sirven a la obra, amén. Pero lo que Dios nunca ha permitido es el abuso de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Especialmente de los líderes, especialmente de los pastores, especialmente del sacerdocio. Dios no nos ha llamado a trasquilar a las ovejas, Dios nos ha llamado a alimentar a las ovejas de Dios.
Dios no nos ha llamado a llenar nuestras bolsas de dinero. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Las bolsas de los líderes religiosos, del sacerdocio, se estaban llenando las bolsas, abusando al pueblo. Viene el Señor, revolca todo lo que se está haciendo, declarando de esta forma de lo que estaba sucediendo ahí no era de Dios. Y el verso 12, yo les dije que subrayan, Jesús entró en el templo y echó afuera a todos los que ¿qué? Compraban y vendían. ¿Por qué es esto importante? Porque no solo se fue detrás de lo que hace negocio en el templo, también a los que compraban, que eran quienes, los adoradores. Ya que nosotros sabemos mejor, escrito está, tú sabes bien que esto es lo que Dios no había instituido. Por lo tanto, si tú participas en las obras infructuosas, tú eres participante, también te hace culpable. Ya que si el pueblo no hubiera participado, este tipo de corrupción no hubiera existido. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ha mandado a todos a conocer su palabra, pero no solo conocerla, pero como nos dice Santiago, no solo seas que oidor, sino sed que hacedor. ¿Por qué? Escrito está. Escrito está. Verso 14, vamos a continuar. Dice, en el templo, después de que Jesús revuelca todo, dice, en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y él los sanó. Después de revolcar todas las mesas y limpiar esta área del templo, vienen y se acercan a Jesús. Ahora ya se puede hacer ministerio en la área de los gentiles. Jesús va y ministra a los más necesitados. Ahora, ¿cómo responden los líderes principales? Ahorita lo vamos a ver. Van a regocijar, van a danzar, van a alabar, van a gritar, Hosana, Hosana, salve ya. Miremos lo que pasa, verso 15. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas, y subraya, vieron las maravillas con sus propios ojos, ellos vieron las maravillas que había hecho, que Jesús había sanado a los cojos, a los ciegos, a los mudos. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David, ¿se qué? Se indignaron. Y vienen y le dicen a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, ¿qué? Un simple sí, sí lo oigo. Y luego me encanta, porque él regresa a lo mismo, escrito está. Él dice, nunca han leído, porque escrito está. Nunca han leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betanía y se hospedó ahí. Oh, me encanta. Me encanta. Son los sacerdotes principales, los escribas. Los escribas eran esos que se pasaban toda su vida haciendo copias de la ley, del evangelio, bueno, no del Nuevo Testamento, pero del Antiguo. Los sacerdotes, los escribas, vieron con sus ojos, dice la palabra de Dios, vieron las maravillas, ¿no? Vieron los milagros. Algo está pasando aquí, right? Algo está pasando, milagros, Dios se está moviendo, el pueblo está gritando sana, pero en vez de glorificar a Dios y regocijar y celebrar, se indignan, se enojan. ¿Y todo por qué? Porque no están buscando a Dios. ¿No oyes lo que están diciendo, Jesús? No oyes toda la bulla que están haciendo. Están gritando que tú eres el Mesías. Están gritando que tú eres el que Dios ha mandado. ¿No los oyes? ¿Qué no ves lo que estás causando? Y me encanta la respuesta de Jesús. Sí. Oh, me encanta. Sí. Sí. Pero no terminó ahí. Les dio un golpe duro. Un golpe duro a esos que por alguna razón, escrito está,
Regresa a la palabra de Dios, Jesús. ¿Recuerdan cuando Satanás tentó a Jesús 3 veces en el desierto? ¿Cómo se defendió Jesús? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y Jesús les dice en una manera, no les dice exactamente escrito está, pero les dice, ¿qué no han ustedes leído? ¿Por qué? Porque escrito está. Ustedes que son los maestros de Israel, tú que llevas años en el Señor, ¿no has leído? Ustedes que según instruyen al pueblo en los caminos de Dios, ¿no han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho? Te has preparado alabanza, porque la perfecta alabanza viene de los pequeños. Claro que oigo y recibo la alabanza porque es perfecta. Después de ahí Jesús los dejó. No se puso a discutir con ellos. No se puso a tratar de convencerlos. Jesús les dijo, escrito está. Y después los dejó y partió a Betanía, a la casa de María y de Marta. Está como a 2 millas de Jerusalén y ahí se hospedó. Y dice el verso 18, por la mañana cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, guys, pongan atención porque esto es poderosísimo. Y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló ¿qué? Nada. Nada en ella sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Y Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Verso 22, subráyalo, ponle estrellitas, ponle chicle, yo no sé, márcalo en tu Biblia, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Al próximo día, como vemos, Jesús regresa a Jerusalén, estaba en la casa de María y de Marta, ahí se hospedó, como lo sabemos, lo encontramos en Juan. Pero María y Marta, pues yo no sé, no le hicieron desayuno, no sé qué onda. Jesús se fue a Jerusalén y dice que tenía hambre, a lo mejor se les quemaron las tortillas, yo no sé, right, quién sabe. Pero Jesús se fue. Unos creen que era muy de madrugada porque él iba a orar en el templo. Pero sabemos que tenemos hambre y en el camino encuentra una higuera. Y Jesús dice, voy a agarrar unos higos para desayunar. Pero cuando llegó encontró higos en este fruto, en este árbol de fruto. No había fruto. De hecho, la palabra de Dios nos dice, se me hace bien interesante, dice que solo tenía hojas. ¿Por qué es que Mateo trató de poner esto en el texto? No era necesario realmente, solo podría haber dicho no había fruta, pero él específicamente dijo solo tenía hojas, pero nada de fruto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús estaba buscando? Fruto. ¿Qué es lo que Dios busca de tu vida? Fruto. Y porque Jesús no encontró fruto, Jesús le dice a la higuera, nunca jamás brote fruto de ti. En ese instante se secó la higuera. Ahora podemos sacar 2 diferentes analogías de aquí. La primera apunta directamente a la nación de Israel. El Señor vino a la tierra a buscar fruto de la nación de Israel, pero no encontró nada. ¿Ves? Israel siempre ha sido comparada como una higuera. El Señor vino a buscar fruto de la nación de Israel, pero no encontró nada. Por lo tanto, después de la resurrección de Jesús, el evangelio fue dado a los gentiles. Pero lo podemos ver de esta manera, y personalmente yo lo veo de esta manera. Uno puede creer que puede fingir las cosas de Dios, pero cuando viene Cristo a buscar fruto de tu vida no la va a encontrar. Podemos creer que somos trigo, pero la verdad es que si no hay fruto, entonces solo somos ¿qué? Cizaña. Solo imitadores.
vestidos de hojas, dispersados sin fruto. No te puedes parar en la presencia de Dios en el día de juicio y decir, yo no sabía, porque Jesús va a decir, escrito está. Escrito está. A lo mejor el Señor enfrente de todos te va a decir, ¿no has leído? ¿No habéis leído que por sus frutos los conoceráis? Esta higuera fue conocida por el fruto que no tenía. Imitaba ser una higuera, pero la realidad es que el Señor no encontró nada en ella que sería de bendición para Él mismo. Esto es muy importante. Jesús vino a buscar fruto que era de bendición para Él y no encontró nada. Por lo tanto la maldijo y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti, y la higuera se secó. Y entonces los discípulos vieron todo esto y ellos se maravillaron, se quedaron con la boca abierta. ¿Cómo sucedió esto? ¿Listos? La respuesta de Jesús: por fe. Ellos preguntaron, ¿cómo sucedió esto? Y Jesús dijo, por fe. Una fe a la cual tú tienes acceso, yo tengo acceso, todo seguidor y creyente de Jesús. Vamos a leer el verso 21. Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no ¿qué? No dudan. Subrayan, por favor, no dudan. Es tan importante. Porque ves, Jesús no dijo que si tienes fe. Jesús dijo, si tienes fe y no dudas. Dice, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, subrayan todo ese verso, lo van a recibir. Jesús, muy importante esta parte del texto, Él no se lo dijo a toda la multitud. Esto es algo que solo es dirigido a los discípulos o a los seguidores de Jesús. Esto no es para todo el mundo. Más, yo puedo venir y decirle al Señor, Señor, escrito está. Tú me hiciste una promesa. Tú me dijiste que si yo tengo fe y no dudo, Señor, que yo puedo mover esa montaña. Escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Right. Porque si Él me dice a mí, ¿no has leído? O si Él dice, escrito está, yo tengo la habilidad de decir lo mismo. Tú me hiciste una promesa. Escrito está. La fe sin duda, nos enseña Jesús, puede mover montañas. La fe sin duda puede mover montañas. Santiago dice algo muy similar. Vamos todos al libro de Santiago, primer capítulo, por favor, versículo 1, bien rápido, ya vamos a terminar, familia. No se me duerman. No se me duerman. Santiago capítulo 1, versículo 5. Llegan ahí, digan amén. Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Pero que pida ¿con qué? Con fe. ¿Sin qué? Sin dudar. ¿Dónde oyó esto Santiago anteriormente? Después de ver esa higuera secarse. Él recuerda lo que Jesús dijo. Jesús dijo que si yo tengo fe sin dudar, que yo puedo pedir lo que yo quiera y Dios me lo va a dar. Si yo necesito sabiduría, dice Santiago, si a alguien le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú le pides a Dios, se te va a dar, dice Santiago, pero pide con fe sin dudar. Pide con fe sin dudar, porque el que duda, dice Santiago, es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que va a recibir cosa alguna del Señor. Hay veces, muchas veces, la mayoría de las veces nosotros no recibimos porque dudamos.
Dios no puede operar en nuestra duda. La fe, sin dudar, recibe del Señor lo que pide. Todo conforme de acuerdo a su voluntad. Porque también eso nos dice la palabra de Dios. También eso también está escrito. La fe, sin duda, en quien Dios es, en quien es Jesús, mueve montañas. Pero todo esto solo empieza con una relación con Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Todo empieza con una relación. Ya que ¿cómo vamos a pedirle a Dios si no conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a pedirle a Dios si no conocemos a Dios? Ya que el único que nos puede revelar es Jesús, el único que nos puede traer al Padre es Jesús. Pero si no conoces a Jesús, ¿qué montaña puedes mover? El que conoce a Jesús sabe quién es Jesús y puede mover montañas. Yo tengo una promesa de Jesús aquí en las Escrituras hoy. Tú tienes una promesa de Jesús hoy aquí en la Escritura. Si tú dices, pero pastor, yo dudo tanto, pastor. Sí, yo lo sé. Pastor, ¿cómo puedo yo mover montañas si a veces dudo? Aquí voy a cerrar con esto. Pastor, ¿cómo puedo yo llegar a ese lugar de no preocuparme? ¿Cómo puedo llegar a ese lugar de confiar que Él dice y escrito está que Él me va a cuidar? ¿Cómo puedo yo llegar a ese lugar donde Jesús me dice que yo no puedo servir a dos amos? ¿Cómo puedo yo llegar a ese lugar? Solo viene por medio de oración y ayuno. Recuerden cuando Jesús le trajeron a ese muchacho y sus discípulos no lo pudieron ayudar, y el padre le dice, le traje mi hijo a tus discípulos, pero ellos no pudieron ayudar, y ellos vinieron a Jesús después de que Jesús así reprendió al demonio, y le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque eso solo viene por medio de ¿qué? Eso solo se sacan por medio de oración y ayuno. Y él no hablaba de sacar el demonio, hablaba de la fe que necesitamos. Oración y ayuno. ¿Quieres mover montañas? Ora. ¿Quieres mover montañas? Ayuna. Para que tú tengas esa fe que no duda en quién es Dios. ¿Quieres hacer con la higuera lo que Jesús hizo con la higuera? Ora, ayuna, para que tu fe no dude, para que tú sepas quién es Dios. ¿Quieres recibir todo lo que tú pidas? Jesús me lo dice. Todo lo que tú pidas. Ora y ayuna. Y no dudes. Escrito está. ¿A poco no? Escrito está. Que si yo pido, Él me lo dará. ¿Qué no has leído? Que Jesús te hizo una promesa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te alabamos, Padre, porque eres bueno para nosotros. Tú nos has dado promesas, Padre, y yo le diría a tu pueblo, ¿qué no has leído? Escrito está. Oh, Señor, qué poderosa es tu palabra, Señor. Qué poderoso eres tú, Espíritu Santo, que vienes y abres nuestras mentes para poder recibir lo que tú nos dices, Padre, y ayúdanos a aplicarlo y ponerlo en práctica, en obra, por fe. Oh, Señor, danos celo por tu palabra, danos celo por las cosas tuyas. Padre, aquí tenemos una promesa, aquí tenemos una grande promesa, que si tenemos fe sin dudar, esa fe solo se desarrolla por medio de la oración y el ayuno. Yo quiero llegar ahí, Padre. Yo quiero llegar a esa fe que no duda. Tu palabra dice que todo lo que yo pida yo lo recibo porque escrito está. Te alabo, te doy gracias, Padre, te bendigo, bendice a tu pueblo. Padre, dales un celo por las cosas tuyas, dales un celo por tu palabra, que acuerden, Padre, que tu palabra lo dice, escrito está, que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar, que no se enfríe el amor de ellos. Escrito está, en los días finales el amor de muchos se va a enfriar.
pido, Padre, que pongas una leña, el fuego de tu Espíritu Santo en el corazón de ellos, que nadie aquí nunca se nos apague, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. All right, guys, so hoy es domingo de comunión. Tony y el grupo de adoración van a tocar una canción mientras yo voy a quitar ahí los papeles para que ustedes vengan, hagan 2 colas, agarren los elementos y me esperan y ahorita juntos celebramos la comunión. Amén.